Estoy feliz de estar aquí con ustedes después de un tiempo fuera. Estuvimos en algunos viajes de servir a Dios con otras iglesias. Estuvimos en otros viajes de capacitación, de aprender también nosotros, y en algunos viajes de descanso con la familia, ¿ok? Para que no se aburran de uno. Pero felices de estar aquí de nuevo. Hoy tenemos un invitado especial. Él es alguien que viene con el equipo que está llevando ánimo a los hombres en América Latina a través del Congreso de Hombre a Hombre. Y estamos muy agradecidos por todos ellos, porque cuando vivimos en un tiempo de tanta crisis, donde nadie quiere venir a Venezuela, donde inclusive los venezolanos casi que se van despavoridos de un día para otro, que gente venga de afuera para bendecirnos es algo que agradecemos y que la verdad damos gracias a Dios por ellos. Nos visita desde Ciudad de México el pastor Alejandro Escobedo. Él es pastor allí en una iglesia de gran crecimiento. También dirige una red de pastores. Es un hombre con años de experiencia en el pastorado, que es mentor de otros pastores y que, bueno, hoy tiene a cargo el mensaje de la palabra del Señor para ti y para mí. Vamos a recibir con todo cariño al pastor Alejandro. Gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Buenas tardes a todos. Pues qué alegría estar aquí. Me da mucho gusto invertir este tiempo en esta ciudad, en esta nación. Soy muy bendecido al conocerles y soy muy bendecido al conocer también más a su pastor, a la pastora Aura. Ahora mismo, hace unos minutos atrás, le saludé y como no estuve en las otras reuniones, pues ya me voy a portar bien en esta. Ya llegó la jefa, dicen allá de broma en México. Pero un gusto. Yo creo que se dan cuenta de la bendición que tienen en sus pastores. Síganlos cubriendo en oración, apoyando la visión que Dios ha puesto en sus corazones para tocar y para bendecir este país. Dios está moviendo, está salvando almas. Lo más importante en una nación es seguir predicando el evangelio y dar esperanza en el nombre de Jesús. A eso nos debemos. Y le doy gracias a Dios. En la mañana llegué y me dicen las chicas que estaban asistiendo, me dicen: pastor, un té. Y yo le digo: un café. Y la chica dice así: es que café. Le digo: tranquila, yo sé que tu pastor no toma café. Y me di cuenta que no es perfecto. Si no toma café, no es perfecto. Y en la mañana después yo dije, porque tenemos una broma él y yo en cuanto al té, ahí luego se las contará. Pero luego estábamos hablando entre la primera y segunda reunión, hablábamos de, porque es un genio su pastor, ¿sí? Me encanta y me pone nervioso también. Y estábamos hablando de algunos, del chocolate, propiedades, beneficios del chocolate y todo eso. Y lo dejé hablar y aprendí. Pero luego yo dije: ¿cómo hago para enseñarle a este hombre sabio? Y le di una lección a su pastor. Y le dije: tú podrás hablar eso del chocolate, pero si no tomas café, la unción puede bajar. Bueno, bromeábamos un poco. Qué alegría. Dios nos ama. Él está con nosotros. El brazo del Señor no se ha acortado, ni se va a acortar. Su presencia está con nosotros. Y gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Derrama tu espíritu en medio de esta casa
a nuestros corazones y que tu palabra ministre en nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Crónicas, capítulo 14. Vamos a hablar y vamos a fundamentarnos en la palabra de Dios y vamos a estudiar un poquito la vida de un rey que se llamaba Asa, padre de Josafat, que llegó a ser un gran rey en la nación de Judá. Y este hombre, Asa, nos enseña muchísimo. Y ya avanzaré en la enseñanza, en los comentarios, y nos vamos a ir identificando, y creo que saldremos de aquí desafiados, sobre todo a seguir confiando en el Señor en el tiempo más difícil de nuestras vidas, porque todos tenemos tiempos de dificultad. Tenemos que entender que la dificultad no está en el corazón de Dios perpetuarla. Para los que no temen a Dios se podría perpetuar porque están bajo maldición. Pero los que tememos a Dios y somos de Cristo, la dificultad no es para siempre. No se va a perpetuar la dificultad sobre nuestras vidas. Pero como cuando hay momentos de dificultad los debemos transitar. Y es lo que vamos con la palabra, haciendo referencia en la palabra. Dice en el 14:1 de Segundo de Crónicas: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Versículo 4: y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Versículo 7: dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Prosperidad, según este versículo, la palabra de Dios, tiene que ver con paz y con que Dios nos ha otorgado herencia. Y al último, la prosperidad, tenemos que entender, está recordándonos el rey Asa aquí, que la prosperidad es la evidencia de buscar al Señor. La prosperidad viene por nuestro espíritu de búsqueda, y quien busca halla, y quien busca, a final de cuentas, un buscador sincero de la presencia del Señor se convierte en alguien obediente a su palabra, guardando principios, guardando preceptos, y de ahí es que viene la prosperidad a nuestras vidas. Ahora, así era Asa. Era un rey muy bueno, era un rey temeroso de Dios, era un rey que practicaba la búsqueda del rostro de Dios. Versículo 9: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército, anote esto, de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Tenemos que poner en perspectiva todo esto. 10 años de paz. Seguramente tenía un ejército, pero todos los militares que él tenía, vamos a decirlo así, estaban un poco oxidados, la verdad. Porque 10 años de paz, 10 años sin guerra, 10 años solamente guardando conceptos pero sin practicarlos, los oxida a final de cuentas. Así es que no tenía el ejército con mayor destreza y menos con experiencia. Entonces estaba delante de veras de un gran problema. Primero, su ejército no estaba afinado. Segundo, quienes están delante de él son un ejército de 1,000,000 de enemigos. 1,000,000. Pero este hombre nos da una lección impresionante en el versículo 11. Y me gustaría que este versículo todos a una voz
bien fuerte, leamos. Dice así el 11, todos fuerte. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Qué oración. Les confieso que es uno de mis versículos favoritos cuando tengo mi ejército de 1,000,000 en mi vida delante de mí. Todos a lo mejor dices, bueno, yo no tengo un ejército de 1,000,000, pero es tan grande a veces la prueba y la tribulación que parece un ejército de 1,000,000. Entonces todos en nuestra vida, en etapas, en nuestras familias, en la iglesia, en nuestra nación, tendremos delante de nosotros un escenario como si tuviéramos un ejército delante de 1,000,000, y que estamos conscientes que si Dios no nos ayuda, terminaríamos fracasando completamente. Entonces este hombre, entendiéndolo, Asa viene y vuelve su corazón a Dios y se inclina al Señor y se apoya en Dios y pide que Dios haga un milagro. Y leyendo los versículos que siguen, Dios le dio un favor y tuvo una victoria impresionante, porque Dios es fiel y Dios es bueno a quienes le buscan. La palabra de Dios dice: quienes confían al Señor no serán avergonzados, y nosotros lo sabemos. Cuando vamos al capítulo 15 para hablar un poquito más de Asa, nos vamos dando cuenta que este rey, de hecho el capítulo 15, aquí dice la Biblia, movimiento reformador de Asa. Yo le llamo en lo personal el capítulo del avivamiento genuino, porque en el capítulo 15 nos vamos a dar cuenta que hay toda una narrativa, hay una descripción de un pueblo que está en un pleno avivamiento en su corazón, que está ardiendo por Dios. Veremos un ejemplo. Noten muy bien, se juntan en el versículo 11: y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces, note bien, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, ¿qué dice? Muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Vaya pacto, vaya compromiso que están haciendo delante de Dios. Y a veces nosotros podemos creer, bueno, con una pistola en la cabeza o en las narices, ¿quién no va a hacer un trato así? ¿Quién no va a hacer un juramento así? Pero los siguientes versículos nos muestran que no lo hicieron manipulados ni bajo un espíritu de control y de hechicería, sino que simplemente dice el siguiente versículo: y juraron 14 a Jehová con gran voz de júbilo, al son de trompeta y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. No lo hicieron a fuerzas, no lo hicieron bajo seducción o amenaza, lo hicieron de corazón voluntario, lo hicieron con corazón limpio delante del Señor. Yo creo con todo mi corazón que la evidencia de un corazón avivado realmente tiene que ver con que involucramos nuestra voluntad, nuestro afecto voluntariamente delante del Señor, y decidimos amarle por sobre todas las cosas, y Cristo se convierte, cual debe ser, preeminente en nuestras vidas. La evidencia de un verdadero avivamiento es que Cristo está por sobre todas las cosas y sobre todo nombre. Esa es la evidencia de un verdadero avivamiento en nuestro corazón. Hay veces que Dios lo va a enviar para llevarnos a ello, nos va a tocar con silbo apacible, con
puede Dios venir y manifestar su gloria de diferentes maneras, pero el efecto, el fruto que debe de haber de ello es una voluntad rendida al Señor. Y no solo eso, el siguiente versículo, el 16, es bien interesante y dice así: y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Wow. A su mamita, a su jefecita, como decimos en México. Aquí se me olvidó cómo dicen. Así, coloquialmente. ¿Cómo? Mamita, o que mamá. Entonces escucha muy bien. ¿Cómo es posible que el rey le dice a su mamá: mamá, te amo mucho, pero ya no tienes los derechos de ser la reina madre, vas a ser como cualquier otro? Y la echa del palacio, la depone, la quita. Puedes ver, te amo mucho, pero no. ¿Te imaginas eso en México? En México, cuando se celebra el 10 de mayo, si llega a caer un domingo, olvídate. Falta casi hasta la mitad de la congregación. ¿Por qué? Porque dicen: a mi jefecita no me la toquen. Mamá, te quiero mucho. Y yo, ¿por qué no viniste a la iglesia? O avisan: no voy a venir a la iglesia porque es el día de las madrecitas queridas, esa que me llevó en su vientre y me parió pujando con mucho esfuerzo. Y tú les dices: tranquilo. O sea, media iglesia es capaz de faltar un culto de domingo por ir a festejar a la mamá, porque le tienen en poco a su Padre Celestial, al creador de la vida, el sustentador de la vida y el que hace que viva tu festejada. Les importa un bledo, no vienen a servir, no vienen a adorar. Estoy hablando de México y me estoy desahogando. Y tú les preguntas: ¿por qué no viniste? Es que mi mamá preparó una comida y a la jefecita se le respeta con todo el corazón. Y no es así. No es así. Avivamiento es que aborrecemos a padre, madre, esposa, hijos, y a la suegra hasta casi nos da permiso de odiarle al Señor. Eso no es verdad. Aborrecer no es faltar al respeto, simplemente es no permitir que estén en el plano que corresponde a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos un avivamiento real, genuino en nuestras vidas, nunca los afectos familiares estarán por encima de honrar el nombre del Señor y establecer el reino de Dios. Servimos al Señor para esos propósitos, como familia, con nuestra familia. Pero esas cosas pasan en México, de veras. Se los cuento, créanmelo, de veras. Yo sé que dicen: no, eso no puede pasar en México, que falte la gente por festejar a la mamá, por el pescadito, que es verdad. Es verdad. Entonces, ese era el panorama del rey Asa. Era un gran hombre. Era un hombre radical, era un hombre apasionado, era un hombre que no solo le importaba tener una pasión él, sino que cuidó que toda la asamblea que él ministraba como rey, que él presidía como rey, estuvieran en fuego y en un entendimiento cabal de la preeminencia de Dios en su vida. Ahora, no solamente esto, versículo 18. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado, lo que él había consagrado: plata, oro y utensilios. Era un hombre que entendía delante de Dios, y cuando oraba le dijo: Señor, entiendo que soy tu discípulo y te entrego todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que amo y todo lo que soy. Ese es un verdadero discípulo. Es quien viene delante de los pies de Jesús y le dice: te entrego lo que tengo, lo que hago, lo que amo y lo que soy. Y eso era Asa, un modelo de un hombre avivado y un discípulo leal al Señor. Le dio bienes al Señor, los almacenó para la gloria de Dios.
19. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. 35 años en su reinado estuvo tranquilo. Por ahí se le apareció esa guerra que Dios le dio la victoria. Vamos al 16:1. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, que había consagrado muchos años atrás, y de su casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí que yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Pasan 35 años, tranquilidad. Viene el año 36 y viene su vecino rey Baasa. Lo amenaza, se intimida, y lo que hace es que toma el dinero, toma los bienes que él mismo anteriormente le había consagrado al Señor, aún del tesoro de su padre, los coge, los toma y va y compra la protección con un soborno. Ese rey Ben-Hadad era un rey sin vergüenza. Era un rey que ya había firmado un contrato con el rey Baasa de Israel para ir a hacer guerra hasta someter a Judá, a Asa. ¿Y qué sucedió? Saca ese dinero, le envía una carta, le envió un WhatsApp y le dice: ayúdame a mí, yo necesito tu ayuda. Deshace el trato con quien te contrató primero, te doy más dinero. Y el rey, sin temor de Dios, hace una alianza corrupta. Un sinvergüenza Ben-Hadad traiciona a Baasa, lo ayuda y termina teniendo, escúchenlo bien, una gran victoria. Pero ¿a precio de qué? De una alianza corrupta. Y aparece en escena un profeta. Versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y noten bien lo que le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Qué increíble. Viene el profeta y le dice: tuviste una crisis y no te apoyaste en Dios. Es más, compraste ayuda de brazo y poder de hombre. Contrataste al rey de Siria, Ben-Hadad, que por cierto, en la agenda de Dios, a quien tú contrataste como poderoso para auxiliarte, en la agenda de Dios estaba que te los iba a entregar en sus manos. Y el siguiente versículo es terrible. Los etíopes y los libios, miren la pregunta que le hace el profeta. No eran un ejército numerosísimo. ¿Se acuerdan de cuánto era el ejército? De 1,000,000. Y le dice: con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Y aquí llama algo mi atención. ¿Cómo es que el Señor recuerda una oración de 35 años atrás? Esto me llamó mucho la atención. Yo he leído en Hechos 10 que Dios hace memoria de nuestras oraciones con Cornelio, pero aquí tenemos otro ejemplo. Dios guarda las oraciones que hemos puesto delante de Él en nuestra peor crisis. Si algo glorifica a Dios es la fe. Apoyarse en Dios es fe. Y le está diciendo el profeta: hace años, hace 35, casi 36 años atrás, no tenías recursos para la gran victoria que el Señor te dio, pero te la dio por cuanto te apoyaste en Él. Y ahora que tuviste una crisis, en vez de haber puesto tu confianza en Él otra vez,
entraste en pánico y compraste ayuda de hombre, buscaste ayuda de hombre. Hermanos, cuando nosotros en nuestros peores momentos estamos delante de Dios y confesamos nuestra debilidad, Él conoce nuestra condición, Él sabe cuán frágiles y somos. Escuchen bien, no podemos jugar el juego de siempre tener en nuestro corazón el compromiso de sentirnos, oh, yo soy Buzz Lightyear al infinito y más allá en nuestra fe. No, no. Mismo Jesús en Getsemaní dijo: mi alma está turbada. Mismo Jesús, hombre, nuestro Señor y Salvador, se turbó su alma, pidió ayuda de oración. No te metas esos rollos. A Dios no le ofenden nuestras crisis de creer. Le ofende que al último terminemos diciendo: no lo vas a hacer. Y Dios está esperando que regresemos otra vez, que su pueblo regresemos a doblar nuestras rodillas y a decirle: Señor, yo me apoyo en ti. El profeta vino y le echó en cara: hace 35 años hiciste una oración de fe, te apoyaste y Dios te dio la victoria, y ahora se te olvidó. ¿Qué pasó en esos 35 años? Gobernó la autoconfianza en su corazón. Perdió la sensibilidad de venir delante de Dios. Por eso la Biblia dice: vendré y me presentaré delante de ti. Oh Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré. El salmista lo entendía. Hay tantos salmos, tantas joyas que nos enseñan a poner nuestra confianza en el Señor en el día más difícil. Todos pasamos dificultades en nuestras vidas, pero las dificultades, lo dije hace rato, no se deben perpetuar. Cuando Dios levanta todo eso, cuando Él decide, pero mientras Él lo decide, primero aseguro que Él lo va a hacer. Número 2, mi tarea es mantenerme con la ayuda del Espíritu Santo. Yo no puedo mantenerme dependiente completamente de Él. Recuerdo cuando estaba recién casado, Norma, mi esposa, vamos a cumplir 25 años con esa guapilla de casados. Y recuerdo, estábamos recién casados y habíamos decidido, no nos quedó alternativa, comprar algunos muebles básicos, no caprichos, muebles básicos. Allá en México, los hermanos de la congregación que yo pastoreo, yo sé que aquí no pasa, terminan diciendo: hoy hay una oferta de una televisión 4K de 60 pulgadas, está a mitad de precio. Es Dios, es Dios, es Dios, es el Dios mamón que quiere que lo compres. Pero esa es otra predicación, dijo un amigo mío. ¿Qué sucedió entonces? Tenía que pagar 550 pesos en aquella época, hace muchos años. Era un dineral para mí. Yo estaba preocupado, afanado, y le dije: me voy a ir, voy a coger mi guitarra, voy a ir 2 o 3 horas a cantar a los camiones públicos y la gente me dará algunas monedas. Y entonces yo con eso lo podré hacer. Me va a tomar 2 o 3 días hacerlo. Confío en Dios que así será, le dije. Y ella me dice: ¿no te acuerdas de las palabras proféticas que nos dieron? Y les voy a narrar con vergüenza uno de mis primeros pleitos con Norma hace 25 años casi. Tú no entiendes nada de esto. Tú no sabes la aflicción que yo tengo como sacerdote del hogar de suplir todas las necesidades de la casa. ¿Qué me vas a entender? ¿Tú crees que doblando mis rodillas vendrá un ángel y me escribirá un cheque y vendrá con arpas y alitas y dirá: ahí tienes el cheque? Me estaba burlando, estaba hablando con sarcasmo. Y ella me observaba con una cara profética como diciendo: ¿con qué idiota me fui a casar? Yo tengo don de interpretación de miradas de mi esposa. Su pastor también, pregúntenle. Ese es un don. Y también todos los que están casados aquí. Entonces,
me dice: no estoy de acuerdo contigo. Te respeto lo que vas a hacer, pero no estoy de acuerdo. Creo que vas a ofender al Señor. Y yo eché rollo ahí, levanté la voz como macho mexicano, y se está tranquilizando el tema, y de repente, y vivíamos nosotros, era un pequeño local para la iglesia, abajo la iglesia y nosotros unos cuartos arriba. Y tocan, y yo estoy casi gritándole a mi esposa, o disminuyendo los decibeles de gritarle, y de repente abro la puerta y es una hermana de la iglesia. Buenos días, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Qué le trae por aquí? Qué bien, qué temprano. ¿Cómo está, pastor? Muy bien. Oh, gloria a Dios, siento la gloria, hermana. ¿Y sabes qué sucedió? Que me dice: pastor, un minuto, vengo a traerle este sobre. Estaba orando hace media hora y Dios me dijo que le trajera 600 pesos. Luego nos vemos en la reunión. Adiós. Pum, se fue. Cerré la puerta con mi sobre de 600 pesos. Mi deuda era 550. Me quedé así, y mi esposa me vio como diciendo: aprendí la lección. Aprendí la lección, pero me gustaría decirte que la aprendí para siempre, y no es verdad. Qué lucha aprender a depender y apoyarse en Dios. Es un desafío cotidiano. Allá en México todo se mueve con un tráfico de influencias. Oye, fíjate que tengo esto, el recibo allá, la energía eléctrica es carísima. Y fíjate que me llegó, está mal mi medidor. Y siempre vas a encontrar que dice: no te preocupes, yo te conecto. Yo conozco al tío del vecino, del que vive a la cuadra segunda, tercera, no, la cuarta cuadra que está ahí. Al tío del sobrino, del cuñado del tío, yo lo conozco. Y así soluciona las cosas allá, según la gente. Puros contactos, puros contactos. Allá en México decimos: no, hazme el paro, dame la ayuda. Y no es así. No es así. ¿Y qué sucedió entonces? Viene el Señor y le dice: con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Versículo 9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ese versículo te aseguro que lo has escuchado. Por cierto, la segunda parte del versículo dice: locamente has hecho con todo esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Quiere decir que cuando me dejo de apoyar en Dios, Dios me manda más guerra para ver si aprendo de una vez por todas a apoyarme en Él. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. ¿Qué es un corazón perfecto en este contexto? Corazón perfecto es un corazón que siempre está buscando depender de Dios. En la peor circunstancia, en la peor aflicción: Señor, yo quiero depender de ti. Ayúdame a no buscar ayuda de hombre. La ayuda de hombre la buscamos cuando Él dicta, no cuando omitimos búsqueda primaria en su presencia. Entonces no es fácil confiar en Dios, pero es necesario volver a Él, apoyarnos en Él. Y Dios está mirando en Venezuela, en México, en todas las naciones. A Dios le gusta contemplar donde se siente un espíritu fragante de búsqueda, que dicen: Señor, yo me apoyo en ti. Dios está contemplando en Barquisimeto, Venezuela, sobre esta nación, sobre este tiempo de aflicción. No lo están pasando, Padre, yo lo sé. Yo lo sé. Podríamos narrar aquí historias
familiares, cada quien de asuntos que no es lo mejor, no es lo que esperabas, no estaba en el libreto, pero eso nos lleva al desafío de volver a apoyarnos en Dios. Acuérdate de cuando te apoyabas en Dios en los asuntos más sencillos. Acuérdate cuando te apoyaste en Dios. Eso Dios lo registró en su corazón. Eso Dios no lo ha olvidado. Eso está presente en el corazón de Dios todavía. Y Dios, cuando registra eso, siempre espera que se repita de su pueblo, que doblemos nuestra rodilla y vengamos delante de Él y le digamos: Señor, vuelvo a apoyarme en ti. Y los ojos del Señor están sobre Barquisimeto, y están mirando cada corazón, y están mirando cada familia. Y Dios diciendo: ahí escucho oraciones dicen, me apoyo en ti. Y ahí Dios inclina su poder y desata su favor. Así funciona esto. Quisiera contarles historias de muchísimos milagros, pero la verdad, la mayoría de los milagros que yo tengo en mi vida tienen que ver no con mi fe directa, tienen que ver con mi arrepentimiento de no confiar, y Dios hace un milagro. Yo no soy el gran hombre de fe que declara y ahora dice: dilo, dilo, dilo y vendrá ahora. Ya. Yo soy un hombre frágil. Si termino la noche confiando en Dios, me doy por servido. Y mañana en la mañana otra vez le digo: Señor, confío en ti. Al mediodía vuelvo a confiar en ti. Por eso el salmista decía a su alma: bendice, alma mía, al Señor. No te distraigas, no olvides ninguno de sus beneficios. Haz memoria de cómo Dios se ha movido en tu vida en los tiempos anteriores de crisis. Y Dios no tiene, escuche muy bien, Dios no tiene ningún sentido en su corazón, no está en Él no volverlo a hacer. A Dios le gusta volver continuamente a manifestar su poder y su gloria y su favor a aquellos que se vuelven a apoyar en Él. No hay que fingir que estamos afligidos. Simplemente hay que doblar nuestras rodillas en nuestra aflicción y decirle: Señor, me está costando trabajo confiar en ti, pero me arrepiento, vengo delante de ti. ¿Podrás enviar tu espíritu sobre mí? ¿Podrás, Señor, mientras leo tu palabra, hacer que la fe viva de tu palabra, que da tu palabra, entre y penetre mi corazón y cambie la estructura de mi corazón y pueda otra vez volver a confiar en ti? ¿Me puedes ayudar, Espíritu Santo? Así es como uno recibe la fe. No es como yo digo, yo declaro, yo confieso, y ahora si tú no tienes fe eres un sinvergüenza. Si tú no tienes fe no sirves para nada, te vas a pudrir en el infierno. Eso es pura tontería. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Y muchas veces tenemos que coger nuestra Biblia, ponernos en el escritorio, en el sillón, en la mesa del comedor, no sé dónde lees tu Biblia, y abrir la Biblia y decirle: número uno, Señor, ya hiciste el primer milagro, cogí la Biblia en mis manos. Señor, haz un nuevo milagro, ayúdame a leerla. Y cuando estás leyendo y de repente sientes que yo vivo eso, y lo vivo continuamente, es más, casi todos los días. No, de veras. Mi carne no ama esto, pero mi espíritu lo anhela. Y es ahí donde yo le digo: empuja mi voluntad, Espíritu Santo, toca mi voluntad. Y ya cuando estoy leyendo, de repente digo: Dios habla. Este libro está filoso, este libro está vivo, este libro me dice que vuelva a confiar, este libro me dice que Dios hace milagros, este libro está, wow, es tu palabra. Hay mucha gente que vive deprimida porque no puede producir la fe que ve en otros. Pura farsa. La fe viene por lágrimas, leyendo la palabra, y que se meta la palabra en tu corazón.
Eso sí, no dejes de leerlo. No dejes de leer este libro. Estamos perdidos si nos desconectamos de ese glorioso libro, su palabra. ¿Qué pasó con este hombre? Versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. El enojo, hablo por mí, he notado que cuando soy más grinch, más enojón e insoportable, que cuando Norma me dice: ¿cómo estás? ¿Qué tal la oficina, las citas? O algunos hermanos allá en México, cuando llega el hombre de trabajar y le dice a su esposa: amor, ¿qué tal? Cansadito, ¿verdad? Pues sí, ¿cómo puedo estar? ¿Piensas que me fui a tentar todo el día? ¿Eso es lo que piensas? Mi amor, solamente te estoy preguntando. Pues no preguntes lo que yo sabes. Claro que estoy cansado, y luego con ese maldito jefe que tengo, desgraciado, que no tiene sentido. Espera, solo tu esposa quiso ser amable contigo. Relax, brother. Tranquilo. Dalai, brother. Es un anuncio de la televisión. Allá no estoy invocando al Dalai Lama. Tranquilízate. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con los niños? ¿Cómo me va a ir con los niños? ¿Estás preguntando en serio? ¿Cómo me puedo ir con estos talibanes que tenemos de hijos? Aquí te tengo la lista para que tú que eres el sacerdote de la casa. Ah, sí, porque últimamente, las últimas semanas quieres que yo lo haga, pero ya, esto se acabó. Esto se acabó. Oh, sí. Tranquila. Quiso ser amable, aprecia tu trabajo y te preguntó cómo te fue con los niños. Eso pasa en México. Aquí en Venezuela no. Es un mensaje de advertencia para que no le suceda. Cuando nos enojamos, la verdad, la raíz de nuestro enojo es que nos hemos dejado de apoyar en Dios. Terminamos. Versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad, ¿qué creen que hizo? No buscó a Jehová, sino a los médicos. El versículo ahí no nos dice que los médicos no sirven. Yo he escuchado que gente se apoya en ese versículo diciendo: los médicos son del diablo, tienes que tener fe. No, tonterías. Los médicos son una bendición. Lucas, que escribió Lucas y Hechos, era un médico. Ahora, ¿qué sucedió? Pasaron 3 años, y en 3 años no se reconcilió con Dios. No regresó a Dios a depender. No regresó a la dependencia. No regresó a apoyarse en Dios. Y Dios dice: ¿cómo llamo la atención de este hombre? Y Dios quitó su cobertura, permitió que un poquito viniera una enfermedad sobre él. Y en vez de reconciliarse y volverse a Dios para ser sanado, ¿qué sucede? Siguió amargado con Dios, buscó a los médicos y terminó muerto. Yo quiero ser el Asa de la primera parte de la vida de su vida. Yo quiero ser el Asa del capítulo de avivamiento. Y me hace una advertencia el Espíritu Santo a mi corazón, y nos la hace a todos juntos aquí. Cuidado. Dios está probando tu corazón. Seguramente sí. Pero te voy a decir, si tú confías en el Señor, si doblamos nuestras rodillas y le decimos: Señor, aquí estoy otra vez delante de ti, confía en Él y Él hará. Dice un salmo también. Si tú vienes por primera vez aquí y nunca has entregado tu vida al Señor Jesús, no has confiado que Él es tu Señor Salvador, no has creído
y abrazado en tu corazón que Él murió en la cruz del Calvario para limpiarte de tus pecados y que Él da vida eterna, esta tarde puedes creer sencillamente en tu corazón y tener la salvación que Cristo da a todos aquellos que no le niegan. Si tú recibes a Jesús en tu corazón, lo harás a través de la fe. Decir: yo confío en ti, tú moriste en la cruz por mí, dame vida eterna. Alguien viene por primera vez que con valentía y decisión quiere en esta hora, alzando su mano, decir: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Dios te bendiga. Alguien más quiere, deja tu mano arriba. Dios te bendiga. Que vienes por primera vez y tú dices: yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero que Cristo perdone mis pecados. Yo creo que Él sea mi Señor y Salvador. Allá en las sedes que nos están siguiendo, si tú estás ahí sentado, amigo, amiga, vienes por primera vez, nos estás visitando por primera vez, este es tu día de salvación. Ábrele tu corazón a Jesús, entrégale tu vida a Cristo. Este llamado es para ti. Ahí también levanta tu mano y alguien te va a atender. Y sigue conmigo esta oración. Tú que entregaste tu vida a Cristo aquí, vamos todos a poniéndonos en pie. Y si tú por primera vez estás diciéndole: Jesús, entra en mi corazón, repite conmigo: Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, dame vida eterna. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, confiaré en ti. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Yo me he pasado, escucha muy bien, yo me he cogido 5 minutos de más. El pastor me dijo: estás en casa, y yo siempre el último culto me tomo 5 minutos de más. 15 segundos, alza tus manos y con tus palabras dile: Señor, confío en ti, me apoyo en ti. En la circunstancia más difícil que estoy viviendo, confío y me apoyo en tu nombre, me apoyo en tu gracia. Díselo, díselo. Él está guardando esta oración en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén.